Hola, muy buenas tardes. Qué gusto, como siempre, acompañarlo en nuestra edición estelar de Extra Noticias. Comenzamos de inmediato con todo el detalle de las informaciones de una noticia que sigue generando muchas dudas, muchas preguntas e interrogantes en un proceso que es inédito para nuestro país. La investigación de la DEA de los Estados Unidos, reflejada en la sentencia para ejecutar la extradición, revela no solo la supuesta coautoría de Celso Gamboa y también alias Pecho de Rata, sino los vínculos con los dos cárteles más poderosos de México y de Colombia. En el caso de alias Gato, junto con sus cómplices, habrían recibido cerca de 750 millones de colones por un cargamento con droga. Tras el fallo que da luz verde para la extradición de los primeros nacionales hacia los Estados Unidos, quedó establecido que el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa Sánchez y alias Pecho de Rata habrían ideado el plan para, al menos desde el 2020, enviar droga ilícita hacia el país del norte, desde Colombia, pasando por Costa Rica y el resto de Centroamérica. Y no solo es la coautoría, sino el vínculo directo con los cárteles del Golfo y también de Sinaloa. La defensa de Gamboa Sánchez insiste en varias anomalías en este proceso. La forma en que vino actuando el tribunal, la forma en que vinieron actuando las autoridades costarricenses con esta situación tan atípica y tan novedosa que se vino dando de una extradición de un costarricense, y que nosotros como defensa creemos de que ha sido todo manipulado, ha sido todo fabricado por parte de la Administración de Justicia en concuvenio con el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial, pero no nos rendimos, seguimos de pie, luchando por una justicia que de una u otra forma vendrá. En el caso del tercer extraditable, alias Gato, en uno de los folios de la sentencia basada en parte de la investigación de la DEA, se desprende que junto a sus socios o cómplices recibieron solo por uno de los cargamentos $1,5 millones. Se debe recordar que el Tratado de Extradición con los Estados Unidos establece varios requisitos para que se haga efectivo el traslado a los tribunales, en este caso, en el estado de Texas. Se les acusa de tráfico internacional de drogas. Los requisitos que hay, que tiene que enviar el país muchas veces por medio de la Policía Internacional, que es la Interpol, en donde se exige que no haya pena de muerte, que no haya cadena perpetua y otros requisitos ahí. Pero siempre los van a enviar, en algún momento los van a enviar ahí si no tienen causas que enfrentar aquí en Costa Rica. Aún faltan más nacionales por detener, requeridos por el gobierno de los Estados Unidos. Y sobre este mismo tema, el juez que dictó la sentencia para la extradición de Celso Gamboa y dos nacionales más, ordenó a la Fiscalía investigar a terceros que les habrían ayudado para el trasiego de droga. Por ejemplo, entre los posibles investigados estarían funcionarios de gobierno a partir del año 2018. Una de las consideraciones del juez penal de San José fue el ordenar a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra terceros quienes habrían colaborado con los tres extraditables. Esto según la investigación de la DEA de los Estados Unidos. En el caso de Celso Gamboa, dijo a infiltrados que recibió apoyo de funcionarios públicos en cuenta de gobiernos, al menos desde el año 2018 y a la fecha, algo que le corresponde a la Fiscalía confirmar o descartar. Se pide además se investigue a civiles. Por su parte, el OIJ salió al paso del decir de la defensa del exmagistrado sobre torpezas en todo este proceso de extradición. Bueno, como se puede ver, aquí no hubo ninguna torpeza. Eso es un alegato de la defensa más que pueden decir. Y en este caso particular, un juez de la República avaló todas las acciones de OIJ y todo lo que estábamos haciendo estaba dentro de lo correcto, dentro de la legalidad. Y así esperamos que lo siga también haciendo el juez de segunda instancia. Aquí lo importante destacar es que, a pesar de toda la fijación que se tenga alrededor de OIJ, cada persona es responsable de lo que hace. Y OIJ, pues lo que hace en este caso particular es colaborar, y también dentro de un mismo acuerdo que existe con DEA, pues hay otras acciones que nosotros no podemos revelar en ese momento, que en su momento o en su oportunidad lo vamos a indicar, pero en este caso concreto, pues OIJ viene cumpliendo todos los acuerdos que se han venido alcanzando con la DEA. Ahora la defensa de Celso Gamboa, alias Pecho de Rata y alias Gato, tienen el espacio para apelar el fallo del Juzgado Penal Capitalino. A nivel procesal, ahí termina el proceso de extradición. Lo que sí podría ocurrir es que se planteen o un habeas corpus o una acción de inconstitucionalidad por parte de los defensores, alegando, de acuerdo con sus criterios,
que se está aplicando retroactivamente la reforma constitucional en perjuicio de los intereses de sus representados. Es decir, como la reforma es de este año y los hechos que se investigan son anteriores, ellos estiman que eso viola el principio de no retroactividad en perjuicio de la ley. Ese tema lo tendría que conocer la Sala Constitucional, sin embargo ya hay un precedente de la Sala sobre ese punto diciendo que no es un problema de aplicación retroactiva de la ley y que la reforma constitucional permite perfectamente la extradición aun cuando los hechos sean anteriores a la reforma. Así las cosas, ante la orden del juez para abrir esta investigación, será la Fiscalía General la que establezca a cuál oficina le corresponderá iniciar con el caso. Una información muy inquietante porque Costa Rica registra un aumento de personas desaparecidas. Según el director del OIJ, se proyecta que el 2025 sume al menos 20 casos adicionales sin resolver respecto a años anteriores, lo que rompería el récord histórico de casos pendientes. Tan antiguos como de 36 años, 2 meses y 2 días, como el de Gwendolyn Blockshaw, desaparecida en 1989. Pero por otro lado, hay casos de menos de un mes que aún se mantienen activos. Según datos del OIJ, entre enero del 2020 y julio del 2025 se reportaron 18,000 personas desaparecidas, aunque la mayoría fue localizada o regresó por sus propios medios. 36 de esas cifras siguen sin ser encontradas. Detrás de esas cifras hay familias que aún esperan una llamada, una señal, una respuesta. El director del OIJ advirtió que el 2025 podría cerrar con un récord histórico de desapariciones no resueltas, con al menos 20 casos más que en los años anteriores. Van a un lugar, citan a la víctima a ese lugar porque ya han tenido algún contacto, pueden hacerse pasar por vendedores, pueden hacerse pasar por personas que se dedican a dar servicios a domicilio, etcétera, y contactan a la persona y quedan verse en tal lugar posteriormente. Ellos van a ese lugar de previo, lo revisan y entonces ahí es donde se genera esta situación. Las cifras oficiales muestran una realidad persistente: 4 personas desaparecidas desde el año 2020. 3 desde el 2021, 8 desde el 2022, 10 desde el 2023 y 11 desde el 2024. Entre los desaparecidos hay 28 hombres y 8 mujeres, la mayoría costarricenses, aunque también figuran un canadiense y un hondureño. Siempre hemos necesitado o hemos requerido o ha sido bienvenida la participación de los ciudadanos para poder resolver casos. Desde los años 80, los investigadores siempre han recurrido a informantes, ¿verdad? Desde que inició la Policía Judicial, más bien, siempre han recurrido a informantes, y en el 2008 ya contamos con un centro de información confidencial. Limón lidera la lista con 20 personas aún sin localizar, seguido de San José con 8 casos. En la provincia caribeña desapareció en el año 2023 un adolescente de apenas 15 años, cuyo paradero sigue siendo un misterio. Un guardaparque de la isla del Coco sufrió una caída a un precipicio de unos 40 metros de altura cerca del Cerro Iglesias. El accidente se dio la mañana de este martes, pero por las condiciones complicadas del terreno en sí, se pudo retomar el rescate hasta hoy miércoles. De acuerdo al SINAC, el funcionario junto con un compañero hacían un recorrido de rutina cuando lamentablemente resbaló, sufrió muchos golpes y un dolor generalizado apunta, según informó un comunicado de prensa. Ya se coordinó con el servicio de guardacostas para un traslado en una de las patrulleras que zarpó desde Golfito hoy mismo. La travesía, eso sí, solo para llegar a la isla es de aproximadamente 25 horas. Y pese a que los vecinos de Sierpe de Osa, en la zona sur de nuestro país, están más tranquilos por la detención de grupos narco, falta más agilidad para que la Policía de Fronteras y Guardacostas aprovechen las lanchas ya decomisadas. Por ejemplo, la última embarcación incautada tiene un valor de $500,000, es decir, cerca de 250 millones de colones. Bahía Draque y el río Sierpe, en el cantón de Osa, zonas tan exuberantes y turísticas como apetecidas por los grupos narcos para el trasiego. El 11 de agosto anterior se dio el hallazgo de casi 2,5 toneladas entre marihuana y cocaína. La Policía de Fronteras y el SINAC dieron con el ilícito cargamento en una de las 7 bocanas del río Sierpe. Y en el 2022 se desarticuló uno de los grupos narco más afianzados en la zona
Los vecinos empresarios de Sierpe ahora duermen más tranquilos. Eso ha sido muy bueno porque hay más seguridad, patrullan más seguido y pues se ha visto el cambio que ha habido, que hay menos personas que no son de aquí. Hay mejor, claro, el control, incluso yo los he tenido en mi casa. Eso es muy bueno para el pueblo, porque se siente más seguro. Empezó un poquitico medio desviadito, pero no, y ahora se normalizó. Se protege un montón de cosas. Usted sabe que Sierpe tiene es un lugar para visitar muy bonito. Entonces ellos han hecho de que eso se cuide. En este momento, varios cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública despliegan el operativo Tridente Sur, pero en materia de agilidad para que el Servicio Nacional de Guardacostas, por ejemplo, pueda usar lanchas decomisadas, sigue estando en la cola de un venado, como la incautada en Pavones de Golfito, con un valor de $500,000. Por ley le corresponde al Servicio Nacional de Guardacostas que todo bien que sea decomisado producto del narcotráfico y que sea de aplicación de la industria marítima y fluvial, le corresponde precisamente al Servicio de Guardacostas tener la custodia. En este sentido, nosotros una vez que cae en comiso, hacemos uso del mismo una vez finalizado el proceso judicial en caso de ser positivo y en favor del Estado. Caso contrario, los bienes en algunas ocasiones deben ser devueltos a sus propietarios. El Ministerio de Seguridad Pública estará realizando varios operativos por aire, mar y tierra en la zona sur de nuestro país. Esto en una fuerza de tarea conjunta entre el Servicio de Vigilancia Aérea, el Servicio Nacional de Guardacostas, Policía Control de Drogas, Policía de Fronteras. El objetivo es claro: la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esto en puntos específicos, mapas de calor en esta zona, de acuerdo a la inteligencia e información que maneja el Ministerio de Seguridad Pública. Por ahora los vecinos de Sierpe de Osa respiran mejor y las fuerzas policiales hacen lo que pueden por tierra, por agua y por aire. El Ministerio de Educación Pública informó que 7 centros educativos permanecerán todavía cerrados mañana jueves, producto de las fuertes lluvias de los últimos días, más las que se proyectan para estos días venideros. Las precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos y afectaciones en los accesos a varias comunidades, principalmente en las direcciones regionales del MEP, en Punta Arenas y Occidente. La medida se adopta en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, de acuerdo con la alerta número 33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias, que advierte sobre la alta saturación de suelos y también las condiciones de riesgo que persisten en varias zonas del país. El MEP detalló, eso sí, tenga muy presente, que el personal docente y administrativo de estos centros sí deben reincorporarse mañana, es decir, el cierre es solo para los estudiantes. Estas personas deben llegar con el fin de preparar y distribuir las guías didácticas a distancia, hacer labores de limpieza, reactivar progresivamente los servicios de alimentación y retomar otras áreas propias de cada puesto. Y el OIJ llevó a cabo una serie de allanamientos en San José, Palmares y también Heredia como parte de la investigación del caso Wallet. Durante las operaciones se detuvo a 3 individuos y el decomiso de una casa prefabricada, oro, licores, celulares y también suministros para supermercados. El OIJ ejecutó este miércoles 2 allanamientos simultáneos en los cantones de Heredia y Palmares, en los cuales detuvo a 3 personas sospechosas de participar en un fraude informático bancario de gran escala. Los detenidos son 2 costarricenses de apellido Lati Villegas y una persona de origen asiática de apellido Feng. Según las autoridades, la investigación denomina el caso Wallet está vinculada a al menos 30 causas judiciales activas que representan un perjuicio económico estimado en más de 60 millones de colones. De acuerdo con el OIJ, los sospechosos enviaban mensajes falsos que simulaban provenir de programas de puntos y beneficios de diversos comercios y entidades financieras. Al hacer clic en los enlaces incluidos en dichos mensajes, las víctimas eran dirigidas a sitios web fraudulentos, donde se les solicitaba información personal y códigos de autenticación. Con esos datos, los implicados habrían accedido a cuentas bancarias y realizado transacciones no autorizadas. Esta investigación inició este año y el modo de operar de estas personas era contactar a las potenciales víctimas
indicarles que estaban bajo un sistema de programa de puntos y que entregando y dando información acerca de sus cuentas y también información personal, pues podrían acceder a estos puntos. Importante destacar que las ganancias le dio a esta organización para comprarse una casa prefabricada, así como también electrodomésticos y demás, todo lo cual fue decomisado el día de hoy. La Policía de Control de Drogas, en coordinación con la DEA y la Fiscalía de Narcotráfico, llevó a cabo 5 allanamientos con el objetivo de desarticular una organización dedicada al tráfico de cocaína a gran escala. Esta estructura criminal ya había sido golpeada el año pasado cuando se decomisaron 373 kilos de cocaína y se detuvo a 4 hombres y 2 mujeres vinculadas al transporte de droga. Los allanamientos se realizaron en coordinación con la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en viviendas ubicadas en Calle Blancos, Guadalupe, Mata de Plátano, Alajuelita, Santa Ana y la provincia de San José. Esta mañana el organismo de investigación judicial de Alajuela realizó un allanamiento en el sector de Cacao como parte de una lucha contra la venta de drogas que afecta la tranquilidad de los vecinos. La operación comenzó a las 5:30 de la mañana con la participación de la unidad canina que dio positivo en la búsqueda de drogas en la propiedad. Como resultado del allanamiento, un joven de aproximadamente 21 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica. Quienes usan los puentes peatonales y que ahora están en mal estado solicitan a sus encargados que los arreglen lo antes posible. Los adultos mayores y quienes se desplazan en bus son quienes más los utilizan. Hasta este martes, estas son las condiciones que presenta el puente peatonal que se ubica en La Sabana y el que comunica La Uruca con el Hospital México. Gradas en mal estado, desprendimientos de concreto, falta de iluminación y falta de partes de techo, entre otras falencias. Esto es una emergencia que lo arreglen, porque yo que padezco del corazón y tengo que ir a citas, subir y bajar estas gradas, me ponen a mí a malísimo eso. Algunos muy buenos, otros ya están como fallando. Hace falta que los pinten y le pongan más visibilidad, como están muy feos, la verdad. Bueno, para mí están fatal, porque digamos, para el adulto mayor y así no hay cómo agarrarse bien, están deteriorados, visibilidad, como dice él, la señalización, digamos, al bajarse hay zanjas, ¿verdad?, donde un adulto mayor se puede ir y hasta uno, o sea. El ANAME explicó que debido a la indicación de un usuario del mal estado de los peldaños del puente peatonal del Hospital México, inspeccionaron el 18 de mayo. Entre las deficiencias que encontramos en este puente, se encontraron caída de concreto de los peldaños, donde además se notaba el acero de refuerzo, en algunos casos oxidado. También encontramos elementos agrietados con grietas que se consideran estructurales, tanto en los descansos de las escaleras como en la superestructura del puente, que es de tipo cajón. Asimismo, encontramos drenajes obstruidos, con lo cual existían zonas donde se empozaba el agua. El ingeniero agregó que tras el informe que enviaron a la administración, esta ya efectuó algunas labores de mantenimiento en el puente. Tenemos los dos tipos de soluciones. Dependiendo del volumen de tránsito, uno podría tener pasos a desnivel. Pero cuando ya la vía empieza a tener un tránsito alto importante, por ejemplo, vemos Circunvalación Norte, que incluso juega a que la carretera es la que está arriba para poder tener los pasos peatonales por debajo. Entonces, hay esa interrelación de la cantidad de vehículos con la cantidad de peatones, depende de cada tema, de cada tramo, de cada carretera, y eso hay que analizarlo. De acuerdo con los expertos en infraestructura, si el Estado no puede brindar el mantenimiento, lo mejor es colocar rampas, que son mecánicas, más largas de camino y tienen accesibilidad. Tras el corte que ocurrió el fin de semana anterior por el deslizamiento en la vía de Cambronero, específicamente en el kilómetro 71 de la Ruta Nacional 1, el Consejo Nacional de Vialidad del CONAVI inició hoy con el armado del puente modular tipo Bailey que permitirá restablecer el paso en el tramo afectado. Estos trabajos se ejecutan mediante los contratos de conservación y se proyecta que el armado de la estructura estaría listo aproximadamente en un mes. En este lugar también se hacen los estudios geotécnicos necesarios para la solución que permitirá el restablecimiento definitivo y total de la calzada y cuyo diseño se dará a conocer en los próximos meses. Recuerde que el paso acá se mantiene cerrado en este punto de la vía que comunica San Ramón de Alajuela con Esparza de Punta Arenas.
Los vehículos livianos podrán utilizar como carretera alterna la ruta cantonal entre Río Jesús y Piedras Blancas, y los camiones pesados tendrán que desplazarse obligatoriamente por la ruta nacional número 27. La decisión sobre quién traslada a su hijo a la escuela o a colegio debe ser muy pensada y también, por supuesto, que muy analizada. El Ministerio de Educación Pública, el Consejo de Transporte Público y la Federación Nacional de Autobuseros se unieron para mostrar cómo identificar que ese transporte sea legal y también seguro. El transporte público formal y especial de estudiantes tiene una competencia bastante grande y es el sector informal. Con esto, quienes mantienen su papeleo en regla pierden cientos de colones al mes. La diferencia es que los muchos transportes ilegales lo que hacen es no pagar lo que nosotros pagamos, que es el canon, es el permiso, la renovación del permiso, la caja, las pólizas del seguro, todo algo que nos exige el gobierno, que nos exige el CTP, y ese porcentaje de niños que nos quitan el transporte privado ilegal y nos afecta de una u otra manera en la parte económica. El Ministerio de Educación Pública, el Consejo de Transporte Público y la Federación Nacional de Autobuseros hacen un llamado a los padres para usar transporte regulado. Es muy importante que los estudiantes utilicen un transporte seguro, ya que los autobuses, además de contar con los permisos del Consejo de Transporte Público, cuentan con las pólizas respectivas que pueden cubrir a los estudiantes ante accidentes o algún incidente. Los choferes que conducen las unidades de transporte de estudiantes especiales necesitan tener un manejo importante y también un curso de humanidades que los preparan para las eventualidades en carretera. Para poder identificar que el transporte es legal, debe contar con el permiso especial estable de estudiantes vigente, otorgado por el CTP. Tener también 2 revisiones técnicas con el marchamo pago y rotulación visible de transporte de estudiantes. Y nos quedamos en carretera. Durante un mes se harán regulaciones viales en Cartago, esta vez por motivo de la cimentación y también la construcción de columnas de concreto de una pasarela del puente que va hacia San Nicolás de Taras. Cartago continúa con arreglos viales. Esta vez se trata de la cimentación y construcción de columnas de concreto que se efectuarán en la pasarela norte del puente hacia San Nicolás en Taras. Dichas labores se ejecutarán durante un mes. Nos ha perjudicado el cambio en las vías porque pues el traslado se hace más extenso. Bastante nos ha perjudicado los cambios de vías, muchas presas. En la mañana más que todo es una presa fatal. Hay una serie de regulaciones viales a tomar en cuenta para los conductores, que es precisamente tomar rutas alternas. La más recomendada es el desvío para acceso comercial, ingresando frente a Almacenes El Rey, girando a mano derecha en un giro en U, desde el tronco principal en sentido a La Lima San José, permitiendo la comunicación con los comercios Purdy Motor y Motion, Central de Mangueras y Car Plus, según la referencia del MOP. Este tramo de vía tendrá utilidad en doble sentido para garantizar el flujo comercial. La comunicación que estamos tratando de que la empresa tenga sí o sí con el tránsito sea muy fluida para poder garantizar la ubicación de los oficiales en puntos estratégicos, en horarios específicos, para poder garantizarles la tranquilidad a los usuarios. Agregaron que solicitan a los conductores no exceder el límite de velocidad máxima en el área de este proyecto, que es de 30 kilómetros por hora. Por su parte, en la Municipalidad de Cartago expresaron que estos trabajos se tardaron demasiado. Hay proyectos que son del MOP CONAVE y lamentablemente Taras La Lima nos ha tardado más de lo que nosotros hubiéramos querido, y eso particularmente en estos meses, que son los meses finales del proyecto, origina algunos contratiempos en el sentido de que se va a estar trabajando en la ubicación de los postes de alumbrado, que son absolutamente necesarios porque teníamos muy poco alumbrado y era peligroso en horas de la noche, sobre todo cuando llueve. En la capital también se efectúan algunos cierres. En las inmediaciones del puente sobre el río María Aguilar, desde las 7 de la noche de hoy miércoles hasta las 3 de la mañana de mañana jueves, la rampa norte tendrá un cierre total. El carril de Zapote-Atillo también tendrá cierre total y el carril interno de circunvalación Zapote-Atillo tendrá un cierre parcial.
Con troncos y tablas, así es como los vecinos de Las Pozas en Nicoya tuvieron que hacer un puente para lograr un paso al menos temporal. Afirman que pidieron ayuda de varias instituciones luego de que la estructura colapsara por las fuertes lluvias de la semana pasada, pero no recibieron respuesta. Los vecinos de Las Pozas de Nicoya se organizaron para construir un puente provisional con troncos y tablas que dé paso a estudiantes y adultos mayores, debido a que tienen aproximadamente una semana incomunicados y han tenido que ingeniárselas para pasar al otro lado del río y de esta forma llegar a sus trabajos, centros educativos y de salud. No sabemos cuándo vendrán a poner, digamos, el puente. Se va a llevar, qué sé yo, tamaño rato. Y esta es la única ruta que está cerca. Si se va por lado de Tarolinga, es más duro, se lleva varias horas. Pasa por acá y se supone que es una fibra muy importante para el país. ¿Cómo es posible que esté expuesta a que si hay una creciente se la pueda llevar el río y producirle gastos mayores al país? ¿Cómo es posible que lo tengan así a la intemperie? Eso también representa un peligro para quienes transitan sobre él. Es un peligro también para los que quieran pasar en moto, porque de ahí se pueden caer. Se hizo para más que todo los peatones, los chicos pues que vengan del colegio. ¿Qué pasaría si la ruta Santa Cruz-Nicoya hay un derrumbe o alguna emergencia? Esta calle es muy transitada y es una vía de escapatoria para poder comunicarse Santa Cruz-Nicoya, pero si no se soluciona ese problema, ¿qué pasaría? ¿No piensan que si hay un problema en aquella calle, esa es una vía para poder desahogar el tránsito? La policía de tránsito colocó rótulos y cinta preventiva. Para evitar que las personas puedan, como les repito, sufrir un accidente. El paso por el puente está completamente cerrado. Hay solamente una vía de acceso para vehículo 4x4. Sin embargo, sí hacemos el llamado a la población de que tengan mucha precaución de ejecutar esta maniobra, debido a que el vehículo debe ingresar al río como tal. También evitar hacer esta maniobra cuando están las lluvias presentes para evitar un accidente. Los vecinos hacen un llamado a las autoridades pertinentes, tanto del gobierno como locales, para atender la situación. Seis y 32 de la tarde, momento de repasar cuáles serán las condiciones del tiempo para mañana jueves 9 de octubre. Mucha atención en el Valle Central. Una temperatura máxima de 28 grados centígrados, la mínima 18 grados durante el día, pocas nubes, mientras que para la noche nublado con lluvias. Ya en el Pacífico Norte la temperatura máxima se pronostica en 34 grados, 20 grados la mínima, poco nublado durante el día, para la noche nublado con lluvias. En el Pacífico Central 31 grados centígrados la máxima, 23 la mínima, parcialmente nublado durante el día y la noche también nublado con lluvias. Más al sur vemos que las condiciones serán durante el día parcialmente nublado, durante la noche mayormente nublado con una temperatura máxima de 33 grados centígrados y 19 grados la temperatura mínima en el Pacífico Sur. Vamos más al Caribe de nuestro país, específicamente en el Caribe Norte. Las condiciones son más, o por lo menos con pocas nubes durante el día y nublado con lluvias durante la noche. 30 grados la temperatura máxima en el Caribe Norte, 21 grados la mínima en esta región del país. Más al sur en el Caribe, para el día también pocas nubes y nublado con lluvias, al igual que en el norte, es lo que se espera para mañana. 31 grados centígrados la máxima, 23 la temperatura mínima según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional. Y para finalizar, la zona norte se esperan también pocas nubes durante el día, para la noche nublado con lluvias, una máxima temperatura de 37 grados y 17 grados centígrados la temperatura mínima, y esas son las condiciones del tiempo que se pronostican para mañana jueves. Y vamos ahora con otra información que ha generado mucha polémica y por supuesto dudas y preguntas. Por ejemplo, el presidente Rodrigo Chávez podría ser destituido de su cargo según el análisis de los expertos, tras conocerse la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones de levantarle la inmunidad al mandatario.
Además, en caso de hallarlo culpable por alguna acusación, podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos por al menos 4 años. El presidente Chávez es señalado por beligerancia política. De acuerdo con la Constitución Política, al Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde investigar los ilícitos que se presenten por beligerancia política. Constitucionalmente, entonces, está dado este mandato al órgano electoral. De ser hallado culpable, Chávez Robles podría ser sancionado de diversas formas. Sería la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de 2 a 4 años. Y la segunda sería la destitución inmediata, si así lo determina la autoridad competente. Además de la pérdida de inmunidad, abriría la puerta para que el presidente enfrente cualquier otro proceso penal que tenga pendiente. En el caso del presidente Chávez, esto significaría que no podría asumir ningún puesto público al finalizar su mandato, por ejemplo, un ministro, ¿verdad?, de la presidencia. Podría ser destituido y podría ser también inhabilitado para ejercer cargos públicos. Es la primera vez en Costa Rica, hasta donde yo tengo conocimiento, que se haya dado una situación como esta contra un presidente de la República en ejercicio. A criterio del abogado Juan José Acuña, todo se trata de una batalla electoral. Lo que está dándose es una guerra política entre instituciones públicas que no pueden prestarse para eso. Entonces, es fácil hablar de decirle al presidente, bueno, no haga política, eso es beligerancia, cuando al final de cuentas hay otras instituciones públicas que lo están haciendo, solo que lo están haciendo de manera subrepticia, de manera oculta. El Tribunal Supremo de Elecciones recibió 24 denuncias contra el presidente por supuesta beligerancia. Como en el caso anterior, ahora el Congreso debe conformar una comisión de 3 legisladores para analizar el expediente y luego decidir en el plenario. La pandemia no solo dejó cifras de contagios y muertes, también reveló qué territorios eran más vulnerables, donde los cantones con menor biodiversidad de aves fueron los más golpeados. El estudio del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestres de la Universidad Nacional analizó datos entre 2021 y 2023. Los resultados muestran que además de la densidad urbana y el envejecimiento poblacional, la pérdida de biodiversidad aumentó contagios y muertes. Los ecosistemas, digamos, que no son perturbados, que no han sufrido, digamos, esta intervención del ser humano, pues conservan toda, digamos, toda su riqueza de especies, tanto de animales como de plantas. Entonces pensemos un poco en el sentido de que, digamos, un patógeno, o sea, un virus, tiene un montón de casas donde habitar cuando hay un sistema rico. Cuando ese ecosistema va perdiendo su calidad, pues estos patógenos encuentran cada vez menos sitios donde encontrar. Entonces van a aprovechar cualquier oportunidad para pasar, digamos, del medio natural hacia los humanos. El fenómeno conocido como spillover ha sido responsable de varias pandemias recientes, incluido el SARS-CoV-2. El alto riesgo se ubica en San José, Curridabat y Montes de Oca. En riesgo medio, Desamparados, Pérez Celedón y San Carlos. Entre otros, Guanacaste y la zona sur mostraron menor vulnerabilidad. Una diversidad, un bosque saludable tiene una diversidad grande de especies forestales, o sea, vegetales y animales, y muchos patógenos como virus, bacterias, pues están presentes en los mismos organismos, como también en el medio ambiente de ese ecosistema, ¿no? Entonces, al haber mucha disponibilidad, pues, de nichos ecológicos, pues no existiría ningún problema. Al reducirse eso, pues ya la probabilidad de que eso pase del ambiente natural al ser humano, pues aumenta grandemente, ¿no? La investigación busca que futuros recursos sanitarios y económicos se dirijan a los cantones más vulnerables desde el inicio de cualquier emergencia. A los 24 años de edad, Mandy descubrió una pequeña masa en su pecho mientras se examinaba. Su diagnóstico final, cáncer de mama. La experiencia de esta joven recuerda que la autoexploración puede salvar vidas a cualquier edad. Vemos a continuación un reportaje de la periodista de Grupo Extra, Fabiana Conejo. Mi bisabuela tuvo cáncer de mama, mi abuelita, 2 de sus hermanas tuvieron cáncer de mama.
Después nos saltamos una generación y ya después a mí me diagnosticaron a los 24. Fue muy extraño para mí porque yo siempre en enero en mi cumpleaños voy donde la ginecóloga. Como 3 meses después, como que sentí una pelotita aquí. Yo sí sentía una pelota como de este tamaño y me dolía, que se supone que el cáncer de mama no duele y se supone que no le da a uno tan joven. Pero como mi abuelita siempre me enseñó, me dijo, si vos sentís algo en el pecho, corres donde la ginecóloga. Eso hice, saqué la cita. Ella solamente me palpó, me dijo, no, tranquila, no es nada. Yo, no me va a hacer un examen, no me va a revisar más. Pasó más o menos, tal vez 3 meses, un poquitito menos. Y la pelota pasó de ser de este tamaño a ser de este tamaño. O sea, yo la agarraba. Y ya yo no podía ni caminar del dolor. Llegué, la doctora me dijo, ¿qué está haciendo usted aquí? Y yo, no sé, nada más necesito que me ayude. Venga, le voy a hacer yo otro ultrasonido. Yo, ok, hágame el ultrasonido. Me lo hizo y ya volví y me dijo, ok, voy a llamar al oncólogo. Lo llamó, volvió y me dijo que ella me iba a hacer una mamografía. Y me explicó, ella me dijo, normalmente a tu edad no se hacen mamografías, pero necesito saber si se puede hacer o no una biopsia. Ya me dijo como, sí, es que no se ve ni lo típico bueno ni lo típico malo, te voy a hacer una biopsia. Está tranquila esta semana, en una semana te llegan los resultados. Y así fue. El oncólogo, que es un señor mayor, o sea, él vio a mi abuelita cuando ella tuvo cáncer y todo, él me dijo como, de verdad tranquila, si usted tuviera cáncer de mama, yo me sorprendería que he visto 1500 casos, o sea, de verdad no se preocupe. Y una semana después ya me diagnosticaron. El cáncer en general en personas jóvenes es más agresivo, es más rápido. Que fue la única vez, así me ataqué a llorar y yo, es que yo soy buena persona, yo de verdad soy buena persona, ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo de verdad nunca le deseo mal a nadie ni nada, o sea, yo siento que Dios me está usando a mí para algo tengo que hacer yo con esta situación que me está pasando. Porque yo ya había buscado gente joven con cáncer de mama en YouTube y no me salió nadie. Entonces yo dije, bueno, voy a ser yo esta persona para que cuando salga alguien tan joven como yo con cáncer de mama, pues le salga yo y no se sienta tan sola como todo el mundo me hizo sentir. Tal vez también joven, nunca se había hecho un examen en su vida de nada, ni el autoexamen. Y por ver el video se fueron a revisar y se dieron cuenta que sí tenían cáncer y lo pudieron agarrar en una etapa temprana, pero fue lindo saber como que pude ayudar a que esa persona se diagnosticara temprano. Y de esta manera llegamos al final de nuestra edición estelar de Extra Noticias. Desde ya, como siempre lo hacemos, lo invitamos a que nos acompañe a las 9 de la noche a nuestra mesa de análisis. Muy buenas noches, nos vemos en un par de horas.